Bueno, y seguimos hablando ahora del empleo-desempleo en Mar del Plata. Estamos ya en comunicación con Máximo Maquiavelo, que es el titular de Desarrollo Productivo de Mar del Plata, secretario de esa área en nuestra ciudad. Maquiavelo, muchas gracias por estar en nuestro móvil. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es la lectura que usted hace de estos números que recién brindábamos? Una caída del desempleo en Mar del Plata, una suba a nivel país. Bueno, a ver, los datos, la realidad es que son datos positivos. El aumento de la tasa de empleo y la disminución del desempleo por segundo trimestre consecutivo es un dato que se tiene que valorar. Claramente indica un arrastre o un crecimiento económico. También tenemos que ser cautos, entendiendo de que la situación en este trimestre es más difícil que en el trimestre anterior y que probablemente tengamos que ver otra clase de datos en el siguiente trimestre. Bueno, yo leí algo que usted, unas declaraciones que usted había hecho en cuanto a quiénes fundamentalmente afecta el desempleo en el partido de General Pueyrredón, y tenía que ver directamente con la capacitación y con el bajo nivel educativo. ¿Podría ampliar este concepto? Sí, bueno, en el análisis, en los datos que se nos dan a partir de esta encuesta, podemos deducir que el desempleo impacta fundamentalmente en la población joven entre 20 y 24 años, en las mujeres, que en promedio están al 10% desempleadas en ese índice, y en aquellos que no han terminado principalmente el secundario. Hay un dato que hay que también agregar y que tiene que ver con que el desempleo en un 70% se caracteriza por gente que tiene más inestabilidad, en el sentido de que hubo alguna ocupación en los últimos 3 meses. Eso indica que en algún punto el desempleo friccional o la variación del desempleo tiene que ver con este grupo quizás un poco más vulnerable, que es el de los jóvenes, las mujeres y la población económicamente activa, que no tiene el nivel de calificación que tiene un universitario, por ejemplo. ¿Ocurre que quizás haya en algunos sectores oferta y la demanda no satisface? ¿La calidad de la misma? Eso puede suceder, y de hecho hay algunos casos. Generalmente lo que se termina dando es alguna migración o se termina encontrando el recurso en algún otro lado. Cuando una empresa necesita un recurso, si no está en Mar del Plata, lo termina encontrando en alguna otra ciudad, en caso de que lo necesite. La brecha esa hay que completarla, hay que trabajar muy de cerca, como lo estamos haciendo con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Tecnología, que son las 3 secretarías que están trabajando en desarrollar las capacidades de los recursos humanos para poder cumplir con un trabajo más estable, no solo en relación de dependencia, sino también en una política o en una idea de autoempleo, ¿no? Un emprendedor capacitado tiene más oportunidades de mantenerse que aquel que no tiene esas herramientas. Justamente bajo este concepto, desde las políticas públicas, ¿qué se está ofreciendo en materia de capacitación para estos sectores tal vez más vulnerables? Estamos trabajando fuertemente con, como ya dije, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Tecnología. Sí. Hemos desarrollado una mesa distrital con el COPRED, que es el Consejo Provincial de Educación Técnica. Con ellos estamos desarrollando una serie de perfiles que queremos inducir en la población para poder desarrollar capacitaciones dentro de los centros de formación profesional con los que cuenta el municipio. También con las universidades estamos trabajando en poder desarrollar perfiles en ese sentido. Por suerte tenemos un sistema educativo municipal muy robusto, uno de los más grandes de la nación, y un sistema educativo universitario con una oferta muy amplia, ¿no? Tenemos 5 universidades a nivel local. Lo que necesitamos es inducir también a la población a que se capacite y pueda desarrollar. Y además hay una infinidad de cursos y de talleres y capacitaciones en cámaras empresarias, sindicatos, que creo que definitivamente completan una oferta educativa interesante, y estamos trabajando permanentemente en que los recursos puedan tomar esas iniciativas y completar sus estudios.
Maquiavelo, estamos atravesando otro trimestre, no el que refleja el INDEC. Seguramente agosto, septiembre fueron duros para la Argentina. ¿Cree que en los números, cuando se den a conocer en los próximos, se va a ver reflejado una suba del desempleo en Mar del Plata, teniendo en cuenta todo lo que viene ocurriendo a nivel país? A ver, bueno, creo que la última parte de la pregunta es interesante, porque uno tiene que tener en cuenta lo que está pasando en todo el país, porque esta encuesta refleja los datos de desempleo, pero no refleja la actividad específica por sector. Esos datos a nivel local no los tenemos desagregados, por eso estamos desarrollando un proyecto para poder tener una encuesta local que pueda tener un nivel de datos respecto de la actividad por sector y la evolución mucho más específica, con la que no contamos en este momento. Entonces tenemos que ampararnos un poco en lo que sucede a nivel país. Si tenemos que ser un reflejo de lo que sucede a nivel país, cosa que en este último trimestre un poco no sucedió, porque de hecho el desempleo subió en el resto del país y en Mar del Plata bajó, podría decir que definitivamente en este trimestre vamos a tener una caída en eso, quiero decir, una caída en el día de actividad, definitivamente. Eso, ¿cuánto impacta o no en Mar del Plata? Haría falta muchísimos más datos con los cuales no contamos. Estamos desarrollando esa información, pero probablemente suceda. Bueno, si bien, como usted decía, no hay datos concretos y se está trabajando en ese tema, de acuerdo al contacto que usted tiene con los diversos sectores, ¿podemos decir que hay alguno más afectado que otro en cuanto a esta estanflación que recién hablaba Marcelo Sosa? A ver, yo no quiero salir a dar nombres específicos, porque me parece que la situación de cada una de las empresas es delicada y es única, pero definitivamente he tenido información sobre algunas suspensiones y algunas sobre todo porque nosotros en la Oficina de Empleo tenemos un registro sobre la gente que viene a pedir el subsidio por desempleo, y tenemos un dato sobre la gente que viene a pedir específicamente ese recurso. Eso no para nada mide el total de la gente desvinculada, simplemente la que accede a ese beneficio, pero sí, tenemos algunos datos que pueden reflejar esa información. Bien, usted podría decir el sector, sin decir el nombre de la empresa, textil, de la pesca. A ver, los sectores más industriales y metalmecánicos han tenido alguna baja. Comercio ha tenido bajas, definitivamente. Son los sectores que dependen primero de una demanda local fuerte, y que obviamente el tipo de cambio y la inflación afecta de manera más directa, ¿no? Porque quizás también no están vinculados específicamente con un sector exportador, ¿no? Y de acuerdo a su conocimiento, Mar del Plata siempre se caracterizó por mucho trabajo y empleo en negro. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, a ver, si 1 de cada 3 empleados está en esa situación, o sea, el 33%. Es un número alto, definitivamente. Claramente es un número que refleja el promedio de la nación. Hay cuestiones que hay que trabajar para que ese número baje. Claramente son cuestiones que tienen que ver con estructuras y normas nacionales y ciertas macros que superan la situación local, pero definitivamente el nivel de educación y el tipo de trabajo que se puede ofrecer también incide un poco, ¿no? Obviamente el tipo de empresa que se desarrolla también afecta respecto de ese volumen, pero estamos dentro del promedio nacional, así que es una cuestión que también nos impacta por cómo se compone el tramado productivo a nivel Argentina. Seguramente hay, jóvenes, usted decía que el rango de 20 a 24 años es uno de los más afectados en cuanto al desempleo, pero también personas más grandes quieren saber cómo recibir capacitación. ¿Dónde hay una página web, algún lugar donde se informe el tipo de cursos, capacitaciones que se están dando a nivel de políticas públicas de la municipalidad? A ver, tenemos una oficina de empleo con la cual se pueden contactar vía telefónica, tiene su página y también pueden acercarse. Se pueden acercar al Palacio Municipal, donde también hay una dependencia de la oficina de empleo,
y ahí le pueden dar información respecto de todas las capacitaciones que están realizando. También se pueden acercar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Tecnología. En ambas están trabajando sobre cursos de capacitación. Los centros de formación profesional tienen todos una currícula, tenemos 10 y además una escuela técnica. Todos ellos ofrecen cursos y la información está en estas distintas dependencias y obviamente en la página web del municipio. Bien, es importante remarcar que este tipo de capacitaciones son gratis, ¿no? Sí, las capacitaciones municipales son todas gratis y obviamente están en la oferta de la educación pública, claramente. Bien. En los centros de formación profesional, entonces. Bien. Maquiavelo, en cuanto a la industria del software o con base tecnológica, ¿hay avances en este sentido como para generar un lugar importante, un polo tecnológico o el nombre que usted quiera definir? Bueno, eso es un dato interesante. A ver, el polo tecnológico es un proyecto que me precede y que he intentado sostener y llevar adelante. El polo tecnológico tiene varios componentes y esto, digamos, tanto el secretario de Educación y el secretario de Tecnología que lo están llevando adelante conmigo entienden que para desarrollar la economía del conocimiento, fundamentalmente hace falta desarrollar el recurso humano y una serie de otras variables que hacen que Mar del Plata sea un lugar atractivo para emprender en ese sector y atraer inversiones en el mismo. Sí, definitivamente hay un proyecto respecto del polo, tenemos una sede y un determinado financiamiento. Sabemos que estamos trabajando en un momento en el cual el financiamiento está complicado. Definitivamente estamos trabajando sobre el lugar y sobre la cesión del espacio. Eso no me gustaría dar una fecha específica, pero está muy avanzado. Pero independientemente de eso, estamos trabajando con las escuelas de artes y oficios digitales que tienen una oferta educativa que están por lanzar, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Tecnología, pero además estamos llevando adelante un proyecto interesante sobre lo que definimos integración del saber, donde no solo promovemos las carreras de base tecnológica, sino también otras carreras en las cuales estén involucrados conocimientos que integren el saber que hace falta para una economía basada en el conocimiento, como entender que la economía está globalmente integrada, entender el lenguaje y la teoría del desarrollo de software, ingeniería de procesos y demás pensamiento crítico que hace que la ciencia, el conocimiento de distintas áreas se pueda volcar sobre la tecnología y se pueda integrar a los procesos productivos a nivel local y a nivel internacional. En ese sentido estamos trabajando de vuelta, con la mesa del COPRED y estamos desarrollando currículas que queremos proponer en escuelas técnicas y probablemente también a nivel universitario, también apalancándonos en que a nivel nacional se está discutiendo este tema respecto de cómo va a ser el futuro de la ley de software y si eso se va a transformar en una ley de industrias de base tecnológica o industrias de base de conocimiento, o sea, algo más amplio que el desarrollo de software en un nivel específico, y cómo en realidad hay muchísimos perfiles que van asociados a esa industria y que se genera fundamentalmente a través de la iniciativa individual o de empresas multinacionales que tienen contactos a nivel global y que hacen outsourcings, ¿no?, de distintas dependencias de otras empresas y que traen el trabajo a nivel argentino. Bien. Bueno, muchas gracias por estar allí, muy amable. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego.